Centro Histórico de Cajamarca. Cajamarca está ubicado en la zona norte del país, abarcando zonas de sierra y selva. Cuenta con 13 provincias y 126 distritos, con una extensión de 33.248 kilómetros cuadrados, y su población es de 1.332.483 habitantes. Su capital es la ciudad de Cajamarca, situado sobre los 2.719 metros sobre el nivel del mar, en un hermoso valle enmarcado por coloridos paisajes con un clima variado. Dentro de su contexto inmediato, el centro histórico consta de 10 monumentos declarados como patrimonio cultural, 6 de carácter religioso y 5 de carácter civil, tales como la Casa Colonial Conde Úceda, la Casa de la Cultura, la Catedral, el Mirador Santa Polonia, el Convento de Monjas Concepcionistas, el Cuarto del Rescate, la Iglesia de Belén, la Iglesia Recolecta, la Iglesia San Francisco y la Iglesia San José. Para nuestro análisis nos enfocaremos en 3 monumentos históricos, tales como la Iglesia de Belén, la Iglesia San Francisco y la Catedral de Cajamarca. Comenzaremos por la Iglesia de Belén, ubicada en el departamento de Cajamarca entre los jardines Felén y Junín, dentro del centro histórico y a una cuadra de la Plaza de Armas. En su contexto inmediato podemos observar que este conjunto monumental contiene al Hospital de Nuestra Señora de la Piedad, que está integrado por el Hospital de Hombres, el Hospital de Mujeres y la Iglesia de Belén, separando el primero del resto por una vía de la calle Junín que los divide radicalmente. Su origen se remite en el año 1630, cuando el solar que hoy ocupa el Hospital de Varones se instaló una enfermería y 2 salas para atender a los vecinos de Cajamarca. La construcción del conjunto data del siglo XVIII, específicamente en el año 1699. La iglesia empezó a edificarse bajo la dirección de Joseph Aforales, finalizando en 1705. Para dar inicio a la construcción del Hospital de Varones, que forma parte del complejo más grande, en 1709, finalizando su construcción en 1748. El 17 de octubre de 1764 se inició la construcción del Hospital de Mujeres, destinado inicialmente a enfermos desahuciados y conocido como el Consumidero. La construcción de la fachada de este edificio duró 3 años. En 1774 se finaliza la construcción, siendo prefecto de la Orden Bletemita el padre Juan de Belén. En 1876 la Congregación de las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl tomó a su cargo los hospitales, fusionando el Hospital de Hombres y destinado el de Mujeres a la Escuela de Belén. Y finalmente la Iglesia de Belén fue declarada Monumento Nacional el 28 de diciembre de 1972. En su planta arquitectónica podemos observar que consta de 2 bloques separados por una calle, el templo con fachada principal a la Plaza de Belén, los hospitales ubicados a cada lado del templo, formando así el monumento un solo conjunto. También encontramos bóveda de cañón, nave principal, presbiterio, altar, sacristía, arcones de fajón, bautisterio, vestíbulo y capilla de campo. En su fachada podemos encontrar 3 cuerpos, 2 calles laterales y una central, con cornisa discontinua y entablamiento. En el primer nivel está elaborado con piedra de color claro y sus 2 niveles superiores con piedra de color oscuro, utilizando arco de medio punto, columnas salomónicas con modillones. Su vano es de tipo trebolado, bajo ella hay una concha venera. En ella se construyeron grandes moldes de acero sostenidos por pilares, luego con piedra y calicanto, denotándose la presencia de una sola nave central, con una cúpula de forma octogonal y la cima de la torre de forma hexagonal. Los muros de la iglesia se encuentran reforzados por contrafuertes a sus lados laterales. El material predominante es la piedra. En su interior se ilumina por la luz que ingresa por los vitrales de la cúpula. En la decoración de la cúpula central del templo se da sobre los 4 evangelistas, 8 ángeles sostienen la cúpula del crucero, la presencia en los arcos laterales de los tradicionales rombos cajamarquinos que denotan y decoran esta y otras iglesias de la ciudad. Para nuestra propuesta, según el análisis realizado, hemos concluido que vemos el desgaste que ha sufrido la fachada por el paso de los años y por la extensión a elementos erosivos que causan desgaste a este tipo de construcciones monumentales. Existen muchas roturas y filtraciones de salitre, ocasionando daños en su infraestructura. Por ende, realizaremos una propuesta de remodelación con criterio de transformación. Este mejoramiento arquitectónico se daría con una idea barroca del parque exterior de la iglesia, manteniendo sus detalles. Y en cuanto a sus materiales, hemos considerado el granito para el patio exterior, el color dorado para la iglesia de Belén, el granito oscuro para la entrada de la iglesia, y agregaríamos un sistema de drenaje para evitar las filtraciones de salitre en su infraestructura.
La Catedral de Cajamarca, también llamada Iglesia Santa Catalina, se encuentra ubicada en la parte central de la ciudad de Cajamarca, al oeste de la Plaza de Armas entre el jirón Amalia Puga y la calle del Batán. Los antecedentes del templo Santa Catalina iniciaron el 26 de diciembre de 1665 con Juan Céspedes y Ledesma dirigiendo la construcción financiado por el rey Carlos II. En 1682 el templo subió de rango a catedral y en 1686 se terminó la portada lateral derecha llamada San Miguel Arcángel. El 27 de octubre de 1762 fue consagrada por el obispo de Trujillo, don Francisco Luna. En el siglo XVIII se fundieron las campanas de la catedral y el 28 de diciembre de 1972 es declarada Patrimonio Histórico Cultural. En la actualidad se celebran las principales actividades eucarísticas de la ciudad de Cajamarca. En su planta arquitectónica se puede apreciar que es de tipo basilical con 3 naves. La nave central tiene a Santa Catalina, la nave izquierda a San Juan Bautista y la nave derecha simboliza el perdón. La cúpula está sobre el crucero. Esta iglesia muestra en su fachada el arte plateresco con piedra volcánica, con columnas cornisas y hornacinas de estilo barroco y gótico, la cual posee a su vez 5 campanas distribuidas en las torres laterales que quedaron inconclusas. La nave central es cubierta con una bóveda de cañón corrido y las naves laterales mediante cupulines sin linternas, igual que la cúpula central que no tiene tambor y que se levanta directamente desde las pechinas constituyendo una cúpula achatada. En el interior del espacio se torna pesado por la gran dimensión que tienen los pilares que separan la nave principal de las laterales, los mismos que no tienen molduras de las bases ni las retropilastras, ya que dan impresión de tener muros continuos donde se han abierto arcos para conectar las naves. En el segundo cuerpo se prolongan sus líneas interiores que ascienden en el centro con columnas superpuestas y en sus arquillos almohadillados sobre las entradas laterales. En su método constructivo se cree que primero se hizo la cimentación, que constaba de zapatas formadas en dirección longitudinal, luego se construyeron los grandes moldes de acero sostenido por pilares, en el caso de arcos en las puertas y ventanas. Luego se prosiguió colocando la piedra y el calicanto. Una vez llegado a la altura de la bóveda, hicieron la armadura con una serie de andamios de madera para adquirir la forma de la bóveda. El púlpito policromado, tallados en madera y recubiertos con pan de oro. Para nuestra propuesta, según los análisis realizados, hemos concluido que tiene el estilo principal del barroco. Sin embargo, a través de los años ha tenido distintos estilos ocasionados por los derrumbes y al construirse se utilizó estilos imitando al barroco. Por ende, realizaremos una propuesta de revitalización con criterio de regeneración, dándole una apuesta de valor a nuestra catedral, recuperando y conservando los valores arquitectónicos con la intención de preservar su identidad. Del mismo modo, se ha incorporado así una reconstrucción en las rejas, otorgándole protección al monumento que ya existían, manteniendo así su estilo de origen, el barroco. Ahora analizaremos la iglesia San Francisco, ubicada al sureste de la Plaza de Armas y rodeado de los jirones Amalia Puga y las Amazonas, quedando frente a la catedral. En sus antecedentes históricos, el arquitecto que proyectó y dirigió la obra en la primera fase de su construcción fue don Matías Pérez Palomino, habiéndola continuado don José Manuel Cristóbal de Vela y Francisco de Tapia. El primer edificio fue terminado en 1579, luego fue demolida en 1687 para construir la actual iglesia. Esta se empezó en 1699 bajo la advocación de San Antonio de Padua, empleándose piedras labradas que existían en la llamada casa de sirpe de don Calixto, cacique de Cajamarca, en el año de 1811. Por orden del virreinal abacal se convierte en parroquia y los franciscanos tuvieron que dejar el convento. En el año de 1870, a petición de los cajamarquinos, los franciscanos regresan a vivir en el convento hasta la actualidad. Su fachada es de estilo barroco y consta de 3 cuerpos. La fachada culmina con una escultura de Cristo al centro flanqueado por los 4 evangelistas. Las torres fueron terminadas en 1958. La iglesia y el convento fueron declaradas Monumento Histórico de la Resolución Suprema en 1972, con la denominación de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores. Desde 1975 los claustros del convento fueron acondicionados como museo de arte religioso. Esta iglesia fue hecha de material de cantería de roca volcánica traída
caída del Cerro de Santa Polonia, ya que era un lugar cercano en aquellos tiempos, y el levantamiento sería hecho con un sistema de anclaje. El arco es de medio punto y de sección rectangular, decorando sus ángulos con dos molduras de sección semicircular. La columna está compuesta por basa de tipo ática, fuste cilíndrico y capitel. En primera instancia se hizo la limpieza y nivelación del terreno con herramientas mecánicas de excavación. El terreno presentaba unas depresiones en su topografía, los cuales se aprovecharon para la construcción de cuartos subterráneos diseñados para bóvedas y cementerios de módulo. Con el modelo de la iglesia y con su distribución ya definida se procedió a delimitar el perímetro de la iglesia. Para la construcción de las cúpulas se ha tenido que moldear las rocas en forma de trapecio para ir colocándola en forma paulatina de uno y otro lado de los muros, levantándola hasta poder cerrar la bóveda. En su fachada podemos dividirla en dos cuerpos y un remate, con dos torres y una calle. En el interior de la iglesia, en ambos lados del coro y del presbiterio, por una cornisa alta y continua seguida de un friso tallado con 56 bustos y 28 a cada lado. En el interior también destacan los retablos barrocos y los cuadros de estilo cusqueño que representan pasajes de la vida de la Virgen. Estos son colgados en la parte de la columna. Desde 1975 los claustros del convento franciscano fueron acondicionados como museo de arte religioso. El interior afecta la forma de cruz latina de 73 metros de largo por 30 metros de ancho, siendo notable la nave central de 10 metros de ancho de equilibrada proporción y luminosidad. La conservación, protección y conservación de la iglesia se encuentra en manos de Arquidiócesis de Lima y el INC. Para nuestra propuesta, según el análisis realizado, hemos concluido que tiene sus techos y cúpulas deterioradas, al igual que sus muros, portadas de la iglesia y vegetación. También denota el déficit de mobiliario en la iglesia. Por ende, realizaremos una propuesta de restauración, ya que buscaremos devolver las condiciones de estabilidad perdidas tanto en la fachada como en pisos, ya que utilizaremos materiales de la época y asegurar su permanencia en el tiempo. Para ello se propone integrarle a su exterior un monumento de San Francisco en el patio, agregando vegetación, y en la fachada realizar un mantenimiento para el salitre y por último hacerle un cambio en el piso.